Mi nombre es Andrea Baclini y les voy a hablar un poco sobre la naturaleza y los principios neurológicos para la articulación, el habla. Los investigadores y especialistas del lenguaje sostienen que el habla o expresión verbal es una función especial y compleja, en la que participan de manera estructurada y organizada desde habilidades motoras automatizadas hasta procesos cognitivos, es decir, conocimientos y experiencias en progresivos y distintos niveles de abstracción. El habla también es considerado un proceso de naturaleza mucho más complejo, donde intervienen el desarrollo cognitivo y socioemocional con la maduración del sistema nervioso. Es un fenómeno sociocultural fundamentalmente aprendido que se instala en un desarrollo de funciones neurológicas y psíquicas. Lanois y Borel, en 1975, sostienen que el lenguaje verbal se instala en las funciones psicofisiológicas como una continuación a los progresos psicomotores y gestuales, los que van siendo sustituidos por el niño a medida que su expresión verbal o habla se forma. Por otra parte, Quirós, en 1977, lo concibe como una función sobreimpuesta, debido a que se instala en órganos o estructuras anatómicas cuyas funciones no están destinadas para este propósito. Es decir, que el habla no es producto de una función normal o natural de un órgano en particular, sino que se instala sobre múltiples funciones de distintos órganos que tienen acciones o funciones independientes. Anokhin, Luria y Quirós, debido a que es una asociación de diferentes órganos o estructuras anatómicas asociadas de manera compleja con la influencia del medio sociocultural, el lenguaje verbal depende por un lado de estructuras anatómicas que lo posibilitan biológicamente y por otro lado de la influencia fundamental del medio ambiente. De esta forma se puede ver entonces cómo el lenguaje verbal o habla se adquiere de manera biológica, sistema nervioso específicamente el cerebro, y por la influencia de la presión ambiental, que es un fundamental para el aprendizaje y organización de este medio de comunicación entre los seres humanos. Entonces, el habla como posibilidad biológica, aún siendo innata, el medio sociocultural juega un papel importante y podemos decir que si no se enseña, no se aprende y no se incorpora. Mi nombre es Catherine Colmenares y yo les voy a hablar sobre órganos sensoriales, mecanismos de integración y organización del habla. El lenguaje verbal lo percibimos en primer lugar por medio del oído al oír, pero el ojo también representa su papel. El niño que aprende a hablar está pendiente de los labios de su madre. En tercer lugar, tenemos las sensaciones del movimiento y la posición de los órganos bucales cuando se habla. De estas últimas se da poca cuenta el niño que oye normalmente. En cambio, a los duros del oído y los sordos tienen una gran importancia y se desarrolla particularmente como subtítulo de la falta de capacidad auditiva. El niño sordo ha de aprender a hablar observando los movimientos de la boca del que habla, y para comprender ha de sentir su propia boca, los movimientos del lenguaje. Estas tres diversas impresiones que nos llegan a través del oído, vista y la sensación del hablante son llevadas por las fibras nerviosas hasta el centro sensorial del cerebro. Allí se juntan formando una impresión total. En este centro se constituye lo que se denomina la forma del lenguaje. Oímos lo que se habla, percibimos la forma de las palabras, pero no podemos comprenderlas todavía. Podemos imitar palabras sin sentido y repetirlas de una forma vacía. Para ello tiene que haber determinadas fibras nerviosas motoras y un centro motor del cual partan, que les dé impulso y los estimule a una determinada actividad. El proceso total de la repetición de algo sin sentido comprende su recepción a través del oído, ojo, boca y el paso al centro sensorial del cerebro. De este al centro motor, área de Broca. Del centro motor a las vías nerviosas motoras que parten hacia los órganos externos
de la palabra. Fuelle, aparato de la voz y de la articulación. El centro de comprensión permanece desconectado en el lenguaje sin sentido. Las cosas son distintas en el lenguaje con sentido. En este caso, el cambio va del centro sensorial al de la comprensión, ubicada en el área de Wernicke, la zona secundaria del córtex temporal del hemisferio izquierdo. Aquí la forma hablada adquiere un contenido significativo. Ahora podemos representarnos algo con la palabra escuchada, pues sabemos lo que significa, comprendemos lo que oímos. Este centro abarca no solo el pensamiento racional, sino también el intuitivo. El pensamiento sensible del centro de la comprensión llega a un pensamiento al centro motor, denominada el área de la bronca, ubicada en la parte inferior del córtex premotor del hemisferio izquierdo. Hola, mi nombre es Paola Prieto y en esta oportunidad me corresponde hablarles acerca de ubicación de las áreas del lenguaje. La gran mayoría de los procesos que permiten el lenguaje se llevan a cabo en diferentes áreas de asociación. Existen dos áreas bien identificadas, las cuales son consideradas vitales para la comunicación humana: el área de Wernicke y el área de Broca. El área de Wernicke se encuentra localizada en la sección posterior del giro temporal superior, normalmente en el hemisferio izquierdo, dominante en el 97% de las personas. Algunas neuronas se extienden hasta la sección posterior del surco lateral, en el lóbulo parietal. De acuerdo a las áreas de Brodmann, el área de Wernicke está ubicada en el área 22. Considerando su posición, el área de Wernicke está localizada relativamente entre la corteza auditiva y la corteza visual. El área de Broca. El área de Broca se encuentra formada por el par triangularis y el par operocularis del giro frontal inferior. Áreas de Brodmann 44 y 45. Se encuentra siempre en el mismo hemisferio que el área de Wernicke, es decir, el hemisferio izquierdo, a la gran mayoría de las personas. El área de Broca, localizada en el área de la corteza motora que controla el movimiento de los músculos de los labios, quijada, lengua, paladar blando y cuerdas vocales. Incorpora programa de coordinación de estos músculos del habla. Cuando esta área sufre una lesión, el habla se vuelve laboriosa y lenta, pero la comprensión del lenguaje permanece intacta. Si dicha área se ve dañada, genera la afasia, que impide a la persona hablar y escribir. Una lesión en el hemisferio izquierdo del cerebro altera las habilidades del lenguaje. Mi nombre es Leslie Gómez y hablaré sobre los mecanismos neurofisiológicos del lenguaje. Se considera que el ser humano lo definen dos características básicas: su habilidad para utilizar las manos y la capacidad para emplear la palabra, hablada o escrita. Esto sería el lenguaje, que su función es comprender, formular y transmitir ideas mediante el empleo de símbolos verbales y sonidos. El mecanismo se basa en que el lenguaje se construye en dos centros principales: el área de Wernicke y el área de Broca. En el área de Wernicke, esta es la que recibe la información acústica de la corteza auditiva y la información escrita de la corteza visual, y aquí es donde se elabora el significado de la palabra. Cuando se daña el área de Wernicke, el habla es fluida, pero tiene poco contenido y generalmente se pierde la capacidad de comprensión. Y en el área de Broca es donde se
codificarán las vocalizaciones permitiendo la expresión del lenguaje. Su función es permitir la ejecución de los patrones motores para la expresión de cada palabra, articulando el lenguaje hablado y el lenguaje escrito. Entonces, esta área nos provee de los circuitos nerviosos necesarios para la formación de las palabras. Participa en la producción del habla, es muy importante. Las personas que sufren de lesiones en esta área tienen dificultades a la hora de la expresión del lenguaje. El área de Broca es capaz de computar las dos tareas fundamentales relacionadas con el lenguaje, que son la elección de la forma gramatical y correcta y la organización de los sonidos para poder expresarla. Es importante saber que las neuroimágenes revelan que en los primeros meses de vida, cuando el bebé escucha frases en su lengua materna, activa las mismas regiones cerebrales que el adulto. No obstante a esto, para que el lenguaje se desarrolle de una forma adecuada, la experiencia social es impredecible. Y se ha comprobado que los bebés son capaces de reconocer distinciones fonológicas de cualquier lengua. Su cerebro utiliza un aprendizaje estadístico muy sensible a la frecuencia de la aparición de los fonemas, que les hace poder diferenciar a las pocas semanas de nacer lenguas con propiedades rítmicas muy distintas, como el japonés y el holandés, por ejemplo. Y en torno a los 4 a 5 meses de edad, sean monolingües o bilingües. Ya pueden diferenciar lenguas similares como el español y el italiano. Cuando se escucha una palabra, el mensaje proveniente del área auditiva primaria de la corteza cerebral es recibido en el área de Wernicke. Si ha de pronunciarse una palabra, el patrón se transmite de esta zona al área de Broca, donde la forma articulada es suscitada y transmitida al área motora que controla el movimiento de los músculos del habla. Si hay que deletrear una palabra, el patrón auditivo es transmitido a la circunvolución angular, donde da origen al patrón visual. Y cuando se lee una palabra, el estímulo del mensaje procedente de las áreas visuales primarias llega a la circunvolución angular, la cual a su vez produce la forma auditiva correspondiente de la palabra en el área de Wernicke. Conforme a este modelo, si se daña el área de Wernicke al sujeto, se le será difícil entender ambos tipos de lenguajes. No podrá hablar, ni repetir lo que escuche, ni escribir correctamente. El hecho de que el habla sea fluida y articulada indica que el área de Broca permanece intacta, pero no recibe suficiente información. Si el área de Broca estuviera lesionada, el efecto de la lesión sería una articulación desorganizada. El habla sería lenta y laboriosa, pero la comprensión estaría intacta. Fases de la neurofisiología del lenguaje. En la fase 1 actúa el lóbulo temporal. Este se encarga de seleccionar las palabras con las que construimos las frases y verbalizamos lo que queremos decir. Estas palabras están almacenadas en la memoria y se relacionan con los acontecimientos vividos. En la fase 2 actúa el área de Wernicke, que asigna a cada palabra seleccionada los sonidos que le corresponden. Luego pasa a la fase 3, donde una serie de fibras nerviosas que reciben el nombre de fascículo arqueado conectan el área de Wernicke y el área de Broca. El área de Broca entonces se encarga de asignar los movimientos musculares para cada sonido de cada palabra. Esta es la parte del cerebro que nos indica cómo se pronuncia. En la fase 4, algunas partes de la corteza motora envían información sobre la pronunciación de la boca, a la lengua y a la laringe. En la fase 5, el cerebelo se encarga de que la pronunciación tenga el orden temporal adecuado. Los hemisferios cerebrales y el lenguaje. Llamamos hemisferios cerebrales al conjunto de las dos estructuras del cerebro. Estos son hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, cuyo conjunto completo forman el cerebro. Este está compuesto por el cuerpo calloso, que da una conexión continua entre ambos hemisferios y está constituido por millones de fibras nerviosas que transitan por todo el cerebro. Cada hemisferio está especializado en funciones y conductas diferentes. El hemisferio izquierdo coordina el movimiento de la parte derecha del cuerpo,
mientras que el hemisferio derecho coordina el de la zona izquierda. Cada hemisferio es especialista en una función determinada. Ambos hemisferios son independientes para dotar a nuestro cerebro de equilibrio. Funciones. El hemisferio derecho es el que guarda relación con la expresión no verbal. Piensa y recuerda a través de imágenes en el que se encuentra la orientación espacial, la percepción, la potestad para captar y expresar las emociones, la creatividad y la imaginación. El hemisferio izquierdo es el que está relacionado con la parte verbal, ya que dentro de él se encuentran dos estructuras especializadas. El área de Broca, que es el que origina la expresión oral, el habla, y el área de Wernicke, que produce la comprensión en el lenguaje.